En este experimento estamos utilizando el comparador como una alimentación de 5 voltios. Lo que queremos observar es cómo se comporta la salida del amplificador cuando comparamos los voltajes en la terminal inversora y la no inversora. En este caso, la inversora va a ser mayor a la inversora con respecto a su voltaje. En la no inversora tenemos 4 voltios y en la no inversora 1 voltio. Esto quiere decir que a nuestra salida la va a llevar a su mínimo voltaje. Como observamos, medimos si observamos el multímetro, acá en el multímetro, nos da 10 milivoltios. Y si en la no inversora es mayor a la inversora, esto va a actuar como un comparador, llevando su salida al máximo, que su máximo sería la 5 voltios, pero como es comparador y un op-amp no siempre llegará a sus mayores y mínimos voltajes. En este caso, el máximo nos va a dar 3.9 voltios, como nos meten en la. Aquí miramos cómo funciona el seguidor de tensión. En la prueba 1 aplicamos un voltaje de entrada de 5 voltios y obtuvimos una salida también de 5 voltios. Esto pues nos confirma que el amplificador está funcionando como un seguidor de tensión. Y en la prueba 2 incrementamos el voltaje hasta 14 y medimos una salida de 14 nuevamente. Bueno, casi 14. Esto muestra que el amplificador está rectificando el voltaje de entrada en su salida sin amplificación ni reducción. En el circuito amplificador inversor nos damos cuenta que en este ejercicio nos ayudó a comprender cómo el cambio en las resistencias afecta la ganancia y la salida de un amplificador inversor. Para este caso, para el inversor, primero tenemos la entrada de 1 de 5 voltios y para una ganancia de 2 calculamos la RF, que en este caso con la R1 tenemos 1K y con la fórmula sería RF nos da 2K para que así la salida nos dé 10 voltios. En este caso, para el no inversor y tener una ganancia de 1.5, se calculó la resistencia RF teniendo una resistencia de base de 1K, que nos dio 500 ohms, así para tener una ganancia de 1.5, es decir, si la entrada de 5 voltios nos va a dar 7.5 la salida, que acá en el multímetro nos da casi 7.5. Y para tener una ganancia de 2.5 sería 5 por 2.5 sería 12 voltios. En este caso nos daría una resistencia de 1.5K. Listo, en ese vamos a continuar con la práctica. Este es el op-amp cuando va a ser sumador. En este caso vamos a tener en el primer voltaje 5 voltios fijos, en el segundo 6 voltios, en el tercero va a ser 2 voltios y va a estar alimentado con 15 voltios. Entonces las entradas serían que van al inversor de la entrada de amplificador, y en total nos va a dar, si sumador va a haber 13 voltios, como nos está dando en el voltímetro. Ahí comprobamos que está verídicamente comprobado que comprobamos el sumador. En el amplificador restador, su función es restar los voltajes de entrada V1 y V2 y nos entrega una diferencia como voltaje de salida. Si las resistencias son iguales, el voltaje de salida será simplemente V1 menos V2. Para este caso vamos a utilizar como dos voltajes de referencia, el V1 que es el estable 5 voltios y el voltaje 2 va a ser 3.6, que restándolos nos dará alrededor de 1.4 voltios, que esto nos va a dar en el multímetro. Que alrededor de 1.4, pues ahí varía en algo, pero ahí demostramos que este es un amplificador restador.